tiempo. Bueno, les cuento que yo, por la gracia del Señor, también como muchos ya contaron, también nací en un hogar cristiano. Y vivíamos en Banfield junto con mis padres, que siguen viviendo allá, y mis 3 hermanos, 2 mayores y una más chica. Y nos congregábamos en Lanús, así que todo esto en zona sur, bastante lejos de acá. Y como suele pasar, de chiquita asistía a las reuniones, escuchaba el mensaje de salvación tanto en mi casa como en la iglesia, pero me pasaba que pensaba que era para otro, para alguien más. No porque no me considerara pecadora, pero sí porque al ser toda mi familia cristiana y todos estar congregados, pensaba que yo también era salva. Y un día, a mis 8 años, que a pesar de ser chiquita tenía mi carácter, nadie se va a sorprender de eso, estaba peleando muy fuerte con mi hermana mayor y venía haciéndolo hacía tiempo ya. Peleaba todo el tiempo sin razón alguna. Y un día en medio de la discusión, mi mamá, me acuerdo muy bien que estábamos en la cocina, me agarró, me tranquilizó, me sentó y me confrontó con la realidad de que yo era pecadora, y eso yo bien lo sabía, pero que tenía que confesar ese pecado al Señor, que lo tenía que reconocer y pedirle perdón para que Él entrara en mi corazón, que era una decisión personal. Así que ese día lo comprendí y desde ese entonces soy salva y le doy infinitas gracias al Señor por su amor inmerecido. Y bueno, ese es mi testimonio y ahora me toca pedirles un motivo de oración. Y les pido, como también ya se mencionó, que puedan orar por todos los que somos padres. Nunca ha sido sencillo criar niños, menos adolescentes, pero menos aún en este tiempo que nos toca vivir y atravesar. Así que pedirles que estén orando por todos aquellos que criamos hijos, que lo podamos hacer en el temor del Señor y que Él nos dé sabiduría. Y otro motivo también es para que todos, pasado este tiempo difícil, esta pandemia que nos está tocando atravesar, podamos personalmente y como iglesia salir fortalecidos y edificados en el Señor. Les mando un abrazo enorme. Hola queridos hermanos, en esta noche me toca compartir mi testimonio, me toca hablar acerca de cómo conocí al Señor, o mejor dicho, cómo Dios entró en mi vida. No recuerdo muy bien, yo tenía alrededor de 8 años, nosotros vivíamos en Coronel Mom, había 2 cuadras de la iglesia. Algunos jóvenes en ese momento venían también a nuestra casa a compartir un momento juntos, y nosotros vivíamos con mi familia, con mis hermanos, Ariel, Nadia, David, Jonathan y yo. Mis papás también vivían con nosotros y mi abuela de parte de mi papá. Nadia, mi hermana Nadia, casi todas las noches nos leía un libro cristiano. Y bueno, uno de esos días que nos estaba leyendo un libro, nos empezó a hablar acerca de Jesús. Como dije al principio, nosotros ya conocíamos acerca de Dios, acerca de Jesús, porque desde chiquitos fuimos a la iglesia y ya escuchábamos muchos mensajes. En la escuelita también escuchábamos acerca de Dios. Y bueno, uno de esos días mi hermana nos empieza a leer el libro, y aparte empieza a comentarnos y a decirnos cómo es esto acerca de la salvación. Nos empieza a explicar de que nosotros tenemos pecado en nuestra vida, de que nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, y aparte que tenemos que pedir perdón a Dios por nuestros pecados para que podamos ser salvos, para que Dios nos limpie de nuestros pecados y podamos ser hijos de Él. Entonces nos explicó de qué forma tenía que ser esa situación, ese momento. Entonces nos explicó que ella, a través de una oración que teníamos que hacer individualmente y tener que hablar con Dios y pedirle perdón y reconocer nuestros pecados.
Así que en ese momento terminamos de charlar y nos pusimos a orar, y ahí fue cuando Dios entró en mi corazón. Y de ahí, bueno, seguí yendo a la iglesia, seguí escuchando acerca de Dios también. Y la verdad que fue una tranquilidad que tuve en mi vida, porque también pensaba acerca de mis pecados, de las cosas que yo hacía mal. Y fue una tranquilidad el saber que Dios me perdonaba de todos mis pecados también. Así que bueno, ese fue el momento cuando conocí al Señor, cuando Dios entró en mi vida. Y bueno, ahora me toca pedirte que estés orando por esta situación, por el regreso a las actividades, que pueda ser pronto, que podamos tener muchos chicos que puedan volver a la iglesia, a concurrir en el edificio, en la iglesia, para que puedan escuchar de Dios. Sabemos que hay mucha gente que está escuchando a través de YouTube y algunos videos, pero queremos que ellos puedan venir a la iglesia y escuchar de su palabra como también lo hacían en su momento. Así que bueno, espero que puedan escuchar de su palabra y puedan también tomar una decisión como también una vez lo hice yo. Así que les deseo un gran día y espero que estén bien. Hasta luego. Ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, pues a mi lado estás. Y aunque guerras se levanten contra mí, yo estaré confiado, pues conmigo estás. Son muchos los que se levantan contra mí, mas en tu abrigo habitaré sin ningún temor. Y aunque digan que no tengo salvación, mi esperanza y mi refugio eres tú. Yeah, tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y la fuerza de mi corazón. Tú eres mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Son muchos los que se levantan contra mí, mas en tu abrigo habitaré sin ningún temor. Y aunque digan que no tengo salvación, mi esperanza y mi refugio eres tú. Tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y la fuerza de mi corazón. Eres mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y la fuerza de mi corazón. Eres mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Tú levantas mi cabeza, en ti confía mi corazón, y es tu amor que me sustenta, Señor. Tú eres escudo, mi gloria y la fuerza de mi corazón. Tú eres mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién yo temeré? Tú eres escudo, tú eres mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Buenas noches, queridos hermanos, una vez más, por la gracia de Dios, Él nos permite estar conectados por este medio.
luego de haber tenido un tiempo de oración en estos grupos que estamos participando, por lo cual también estamos agradecidos porque es algo que nos hace bien y debemos estar juntos unidos en oración como congregación y compartir también esta alabanza que recién escuchábamos, donde el tema principal dice que tú eres escudo. Seguramente muchos no la conocían, yo tampoco la había escuchado anteriormente, pero me gustó la letra porque tiene que ver con el Salmo que hoy vamos a leer, a meditar, a reflexionar, a ver de qué se trata. En este mes que estamos viendo el libro de los Salmos, este gran compilado de alabanzas, de adoración a Dios, que uno de sus personajes principales es el rey David, y por medio de ellos podemos ver gran parte de su vida, ¿no? Conocer gran parte de su vida, de sus caídas, de sus batallas, tanto en la lucha mano a mano, de su trabajo como gobernante, como rey, de sus pros y de sus contras, de sus debilidades, de sus fortalezas, y podemos ver muchos salmos que hablan de ello, y también, bueno, la riqueza que ya conocemos en este libro, que se utilizaba también para el pueblo judío, el pueblo de Israel, que alababa al Señor por medio de cánticos, con muchos de estos salmos, y los relataban también a viva voz para llegar a Dios. El salmo que toca hoy es el Salmo 3, y como decía en la canción, escuchábamos, tú eres escudo. Y también se nos viene a la mente esta canción que cantamos tantas veces, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Y cuántas veces la cantamos, ¿no? Y qué bueno sería repetirlo y repetirlo, porque básicamente el libro de los Salmos fue hecho para eso también, para evocar estos atributos de Dios y lo que Él es y hace en nuestra vida continuamente, perdón, y no olvidarnos de todos sus beneficios, de todas sus bondades, de todas sus bendiciones para cada una de nuestras vidas. Este salmo que vamos a ver hoy tiene como título el Salmo 3, oración matutina de David cuando era perseguido por su hijo Absalón, que le quería dar muerte, ¿sí? Lo vamos a buscar, Salmo capítulo 3, y el miércoles pasado veíamos el Salmo 1, ¿sí? Y fíjense cómo comienza este compilado de salmos, el libro de este salterio, definiendo dos caminos directamente. La carta de presentación, el Salmo 1, que lo vimos el pasado miércoles, nos pone en una situación confrontativa con nosotros mismos y también enfrentándonos a Dios, y Él diciéndonos qué camino vas a elegir, el camino de los justos o el camino de los injustos, el camino de Dios o el camino del hombre, el camino de la salvación o el camino de los pecadores, el camino de la perdición. Hay dos caminos, no hay grises, no hay nada en el medio, sino que nos pone ya en una situación de definición. Y aparece Jesús allí aquel varón que no anduvo en consejo de malo ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Luego aparece el Salmo 2, que no lo vamos a leer, pero nos habla también de la situación del hombre caído lejos de Dios, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué hizo Dios para que el hombre se sublevara contra él? Y esta palabra sublevarse tiene que ver con el salmo que vamos a leer hoy, el Salmo 3, que es ponerse en contra de, levantarse, rebelarse contra, ¿sí? El hombre claramente se rebela contra Dios. Y este salmo lo pone de manifiesto. Pero qué bueno es entender que hay dos caminos que tenemos que elegir cuál de los dos seguir, con nuestras luchas, con nuestras debilidades, con nuestras miserias, pero elegir, seguir el camino del hombre, mi propia concupiscencia, mi propio pecado, mi propio personalismo, o darle lugar al actuar del Señor en mi vida. Y David, aunque muchas veces cayó, también mostraba su arrepentimiento de corazón, un corazón conforme al corazón de Dios. Y como dice Dios en su palabra, allí en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado, a ese corazón quebrantado, es el corazón que Dios escucha y le da lugar. Y por eso Dios atendía las oraciones de David, porque a pesar de su pecado y a pesar de las consecuencias que él vivía por su pecado,
era un corazón humillado, quebrantado, que se arrepentía ante su Dios. Ahora, entendemos por esto que David mostraba dependencia a Dios, ¿sí? Y este Salmo 3, que vamos a leer, yo recién les decía el título, lo voy a leer nuevamente, dice, Salmo, oración matutina de confianza a Dios. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Para comprender este salmo tenemos que entender el contexto en el cual se sitúa. Algunos otros salmos son letras, como decía, que enaltecen el nombre de Dios, muestran sus virtudes, la alabanza. Muchas otras letras también hablan del pecado de uno, y de la petición a Dios para que, a pesar de ese pecado, Dios nos escuche, aparte su ira de nosotros, venga su perdón hacia mi vida. Y todo esto tiene que ver con el salterio. Pero este salmo, vamos a ver un poquito el contexto para entenderlo, desde qué lugar David lo relata, lo canta, y en qué situación de su vida estaba, por qué situación de su vida estaba pasando. Miren, vamos a ir, acompáñenme, a 2 Samuel, el libro de 2 Samuel, capítulo 12. Samuel capítulo 12. Y fíjense que allí está este pasaje tan conocido donde el profeta Natán, enterado de la situación de David, que David había mandado a matar por quedar con la mujer de Urías Eteo, había mandado a matarlo para estar con Betsabé. Dice el versículo 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual vencerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Miren cómo aquí el profeta Natán le decía a David lo que iba a suceder en su vida a causa de su pecado. David era esclavo, iba a ser esclavo de la consecuencia de su pecado. Más allá del perdón de Dios, que al corazón quebrantado y arrepentido escucha y perdona, y así lo hace al día de hoy, las consecuencias del pecado siguen estando y van a estar muchas veces en nuestra vida, cuando vivimos situaciones tan adversas que tienen que ver con un pecado no confesado, con un perdón no proferido, no pedido a Dios. Tenemos que hacernos cargo también de eso, hermanos, porque es clara la palabra, y la palabra de Dios habla del perdón. Y esta no es un salmo acusatorio ni condenatorio, pero sí nos tiene que llamar a reflexionar del lugar que tiene Dios y del lugar que tenemos nosotros, y que necesitamos recurrir a Él en oración y pedirle perdón por nuestros pecados. No debemos olvidar, el Señor sí olvida aquellos pecados y los entierra al fondo del mar, como dice su palabra, pero nosotros no tenemos que ocultarlo ni guardarlo, porque eso va a traer consecuencias a nuestra vida, como la consecuencia que trajo a David. Fíjense que David se acuesta con Betsabé, mata a su marido, lo manda a la batalla, a la primera línea de la batalla, y así muere. Y todo esto fue por menospreciar la palabra y el consejo de Dios. Y el mal, como dice el profeta Natán, iba a caer en su mismo hogar, iba a salir la consecuencia de su misma casa. Y allí aparece Absalón, uno de los tantos hijos de David, aparece también su hija Tamar,
y aparece también su hijo Amnón, que lo vamos a saltear por amor al tiempo, pero básicamente el hijo Amnón toma a Tamar, a su hermana, y la obliga a tener relaciones sexuales con él. A raíz de esto, se entera Absalón, su otro hermano, y es tal su ira que decide matar a este hermano por haberse acostado con Tamar. Ahora, David se entera de todo esto, imagínense, más allá de lo que había sufrido Tamar, del desenlace final, el desenlace trágico, de que un hijo de él mate a otro hijo, Absalón mate a Amnón, y amargamente, imagino que habrá venido a su mente, a David, las palabras dichas anteriormente por Natán: de tu casa va a salir la consecuencia del pecado. Y así todo, David perdona. Absalón vuelve a Jerusalén, porque no estaba en Jerusalén. Tarda un tiempo en reencontrarse con David, a pedido del mismo rey David, pero David lo termina perdonando, por eso lo hace volver a su tierra. Y Absalón sabía que no era el heredero del trono, una vez muerto su padre, sino que estaba allí Salomón, no estaba muy claro el tema de la sucesión. El primogénito, que era Amnón, había muerto, así que el que seguía supuestamente era Absalón, pero no tendría ese lugar en el trono porque ya estaría preparado para Salomón, y ahí Betsabé tenía mucho que ver en la injerencia de este lugar para Salomón, más allá que de lo que era Salomón, ¿no? Pero Absalón, dice en la palabra, que también, que era de hermoso aspecto, había heredado gran parte de las condiciones y las cualidades de David, y se había formado también para obtener este trono. Y dice, cuando llegó a Jerusalén, se ponía a la entrada del palacio, dicen las escalinatas, y cuando venían las personas, ¿no?, los del pueblo a pedir justicia a David, él mismo los atendía, los primereaba, como se dice, y le decía: si vos tuvieras un rey como yo, si tu causa cayera en mis manos, se haría justicia realmente. Y así empezó Absalón a tejer una especie de rosca política, como se dice, ¿no?, con muchos súbditos de David, con consejeros de David, con soldados del ejército de David, con gran parte del pueblo. Y fue tal toda esta influencia y todo este manejo que hizo Absalón, que llegó a tener reconocimiento, y ahí fue donde quiso ocupar el lugar de David. Evidentemente se sublevó contra su mismo padre. David se entera de esto y se entera que lo querían matar, lo querían, una especie de golpe de estado, sacar de donde estaba y que Absalón tome su lugar. Para esto Absalón ya tenía parte del ejército a su favor. El mismo consejero de David, Aitofel, que nombra la palabra allí en 2 Samuel, dice que estaba con Absalón. Miren el poder de convicción que tenía Absalón, que se había armado un ejército paramilitar, mucha gente del pueblo que lo quería, que lo proclamaba, y hasta el mismo consejero de David que estaba de su lado. De esto se entera David, y el gran estratega, gobernante y sabio también, porque David, aunque caía en pecado y mostraba sus debilidades, era un gobernante, era un rey, muy sabio también. Pero dice que emprende una huida. Y allí, cuando emprende una huida, pasa una noche y comienza a relatar este Salmo número 3 que vamos a leer a continuación, que lo vamos a dividir en 4 partes. Son 8 versículos y vamos a hacer 4 partes de 2 versículos. Dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Versículo 1 y 2 de este Salmo, David presenta su problema a Dios. Dice: estoy rodeado de enemigos. Y esto tiene que ver con lo que hablaba recién, Absalón y todo su ejército y todo lo que él había ya
comprado para destituir a David. Ahora, qué bueno sería tomar esta oración de David en lo personal y quitarnos ese mote de víctima. Porque evidentemente David, cuando dice estas palabras, muchos adversarios son contra mí, se han multiplicado. No solo está hablando de los adversarios personales, de las personas, de aquellos que lo rodeaban, sino también de todo el pecado, todo lo que lo asediaba, que lo quería ver caer. Y qué bueno en esta noche, poder tomar estas palabras de David para nuestra vida. Y en las distintas situaciones que estamos pasando, Dios las conoce. Sabemos que estamos en una etapa difícil de la vida, que pueden ser muchos los problemas que nos aquejen. Y de pronto, yo decía, ¿no? En vez de que se le alinearon los planetas a David, se le alinearon los problemas. Muchas veces pasa eso en nuestra vida. Problemas en el trabajo, problemas en la familia, problemas con nuestras relaciones personales, problemas espirituales, problemas que se alinean para de pronto hacernos caer. Como dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice así su palabra, no es nuestra lucha contra personas nada más. Tenemos nuestra lucha contra las personas también, pero sino contra el mismo pecado, Satanás queriéndonos hacer caer, tentándonos para hacernos caer, para vencernos. Sin embargo, David dice, muchos son los problemas que tengo, pero estos problemas los presento delante de Dios. David sabía que no era él el que iba a pelear la batalla, no era él el que iba a ganar la batalla, sino que era Dios, Jehová de los ejércitos, quien pelearía por él la batalla. Y en primer lugar, David acepta su pecado, acepta ese lugar de consecuencia por el pecado que él mismo había cometido y entiende que estaba sufriendo todo esto a raíz de ello. Versículo 3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y me respondió desde su monte santo. Miren, escudo dice, es protección. Qué hermoso, ¿no? Esta palabra que utiliza, este elemento que utilizan los soldados o aquellos que van a la batalla para protegerse de los dardos, de las espadas, de las flechas del enemigo. Él es nuestra protección. Declara David quién es Dios para él. Su protección, pero no solo su protección, sino también su poder. El poder no está en su fuerza, ni en su pensamiento, ni en su inteligencia, sino en Dios. Porque Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza, dice David. Qué bueno tener esto presente, que Él no solo es nuestra protección, nuestro escudo, sino también quien nos da poder. Pero miren cómo dice el versículo 4 también, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió. Qué importante la relación individual que debemos tener con Dios. Él espera escuchar mi voz. Podemos interceder los unos por los otros, como hemos hecho hoy. Podemos pedir oración, pero no nos olvidemos nosotros de tener una relación personal con Dios, de ir a sus pies, de arrodillarnos espiritualmente, poder llegar a Él en oración. Eso es lo que Dios requiere. Él quiere que nosotros vayamos a Él. Como dice el Señor Jesús allí en Juan capítulo 10, mis ovejas conocen mi voz. Mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco. Qué bueno es poder llegar a esta relación, conocer la voz de Dios y que Él nos conozca, porque nosotros le hablamos. Con mi voz clamé, dice. Versículo 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Decíamos que cuando escapa David de allí, sabiendo que Absalón lo iba a matar y que gran parte del pueblo estaba en contra y el ejército tiene que huir, dice que pasa la noche y se acuesta. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque sé que tú, Jehová, me harás vivir confiadamente. Qué bueno entender que Él es el que nos sustenta, el que nos sostiene.
tanto cuando dormimos como cuando nos levantamos. Qué hermoso poder pensar de esta forma. Entregarle ese día lleno de preocupaciones, esta noche que hoy terminamos el día con distintas preocupaciones, entregarlo en las manos de Dios, que Él nos quita la carga, ese yugo. Él nos pide que dejemos nuestras cargas en sus manos y nos vayamos a dormir, a recostarnos y relajarnos, porque sabemos que Él está teniendo nuestra carga en sus manos, en su control. Y luego levantarnos de esta forma también, buscando a Dios en oración, pidiéndole la guía para el día, porque sabemos que Él es el que tiene el control y que nos va a sustentar. No temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Esto no era soberbia de David, no temeré a 10 millares de no, que vengan todos los que quieran, que yo me la voy a aguantar. No era este el pedido, la declaración de David. No temeré a 10 millares, no es soberbia, sino que es temor de Dios. Como cuando allí enfrentaba al gigante. Yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. No importa quién eres tú, qué portas, el tamaño que tienes, el problema que seas. Yo vengo en nombre de Dios. Y Dios es el que pelea por mí. Y esa piedrita rodó. Y ese gigante se cayó. Dice su palabra también, ¿no? Levántate, oh Jehová. Sálvame, Dios mío. Esto es una súplica, allí en el versículo 7. Una súplica, pero no es un pedido donde David está obligando a Dios que haga. Muchas veces escuchamos hoy día, ¿no? Decreto que el Señor, yo digo que el Señor, ¿no? O muchas personas pidiéndole a Dios que haga tal o cual cosa como ellos consideran. No, acá David no está haciendo eso, él está suplicándole a Dios. Levántate, muéstrate que eres el poderoso y yo estoy con vos, Señor. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Miren cómo termina este Salmo 3. Pidiendo la bendición sobre tu pueblo. Y el pueblo de Israel, parte era el que estaba con él, pero parte era el que lo quería matar y lo quería destituir. Sin embargo, David pedía oración y bendición, aún para con sus enemigos. Termina la historia luego, Absalón es muerto en una batalla, no a manos de David, pero David llora también amargamente esta muerte de uno de sus hijos, entiende que es consecuencia también de su pecado y vuelve a tomar su trono allí en Israel. Y para terminar en esta noche, hermanos, como dice el principio de este salmo, confianza en Dios. ¿Podemos confiar? ¿Podemos confiar en Dios? Bueno, Él nos pide que lo hagamos. El primer paso para confiar en Dios es tomar la decisión de hacerlo. Como siempre decimos, el primer paso para estar en comunión con Dios es poder presentarnos a Él, poder presentarle nuestra vida, nuestras debilidades, nuestro pecado, pedirle que Él tome nuestra vida, que Él dirija nuestra vida, que nos perdone, que nos dé una nueva oportunidad, que podamos seguir adelante agradándolo en sus caminos, como comenzaba allí el libro de los Salmos, en el camino de los justos y no en el camino de los pecadores. Que Él tome el control de nuestra vida, como lo hizo David en este Salmo, estando aquejado por los problemas, perseguido, teniendo que dejar su lugar. Él entiende que Dios es el que pelea la batalla, que Dios es el que da la victoria. No estaba en su propia inteligencia ni en sus propias fuerzas, sino que estaba en las manos de Dios. Y allí aparece este Salmo 3, hermoso, con esta declaración de fe, esta declaración de confianza. Confío en Dios, porque es Él el que ya me ha librado tantas veces, que me volverá a librar de este momento. Hermanos, que podamos en esta noche tener presente esto, que Dios nos bendiga, que podamos reposar en esta noche en nuestros lechos, en nuestras camas, pensando que Dios es el que tiene el control, que lleve nuestra carga y que por la mañana, si es su voluntad que despertemos, Él pueda guiar nuestra vida y controlar nuestra vida, que dejemos nuestra vida en sus manos. Que Dios bendiga su palabra.